Buenas tardes a todos. Voy a hacerlo en gallego, perdonáis. Vale. Fai 8 anos que temos a responsabilidade de gobernar o noso Concello. Desde o primeiro momento iniciamos multitud de proxectos, en todos os aspectos. Todos tedes observado no aspecto urbanístico, no aspecto social, fixemos un centro de día, temos arreglado calles, plantado árboles, aparcamientos, mil historias. No aspecto cultural foi verdadeiramente espectacular. Desde volver ao cine, campañas de teatro, festival de cortos, presentacións, exposicións, presentacións de libros, a biblioteca que tuvo unha actividade impresionante. Estas xornadas, as xornadas de novela negra, multitud de eventos que tuveron unha repercusión impresionante que cada ano foron crecendo. Non sei se vos acordaréis as primeiras xornadas, no anterior salón con 77 personas, a veces 77 plazas non se enchía. E hoxe estamos prácticamente nas 300, 400 personas. De todos estes eventos, para min personalmente, o que máis me gusta é este, e o que máis me impresiona. Teño varias razóns por a que me gusta. Os outros tamén me gustan, pero este é quizá a miña debilidade. A primeira razón é por a calidade das persoas que nos acompañan. Todos os escritores teñen unha calidade humana, aparte dos seus conocimientos, que nadie os pon en duda, pero a súa amabilidade e a súa humildade con que se relacionan connosco é algo que prácticamente non vedes nun festival de cortos ou nunha cousa dun artista onde sempre hai un certo ego. E aquí non, aquí é unha cousa perfectamente natural, hasta o micros tamén é natural, perfectamente natural, que nos fai sentir moi a gusto, tanto cando estamos aquí como cando estamos en algunha cena ou unha cousa así. En segundo lugar, a segunda cousa que tamén me gusta é o trato amable con todos nós. Reconocemos, como dixen antes, a súa capacidade, son xente de primeira línea. Nos vivimos nun pobo, estuvemos abandonados moito tempo no mundo cultural, prácticamente nunca fomos naide, pero en realidad eles trátanos como se fóramos reyes. Non reyes da Edad Media, que son uns artistas de cuidado, sabes? Pero bueno, que nos tratan como se fóramos reyes, esa é a palabra. E a última razón é que son os grandes embaixadores do noso pobo. Eles encárganse de poñer todos os que pasaron por estas xornadas, en especial José Luis, Pollatos, Luz, Javier Sierra, muchísimos máis, poñen o noso nombre en toda España, e hoxe as xornadas de novela histórica son unha especie de referencia neste mundo cultural, e é un orgullo pos veciños de Belén que jamás pensábamos cando iniciamos esta andadura. Tiñamos fe, pero bueno, as cousas xa sabes que a veces salen e outras veces non salen. Desta vez contamos con Pepe Calvo, que hoxe non está porque tuvo que marchar. Ayer contábamos cousas da Primeira República, que é un siglo XIX, xa sabedes que é un pouco desconocido para a gran maioría, non sei exactamente por qué. Javier Sierra fíxonos temblar de medo, casi se cortaba o aire aquí, sentías que ibas desprendéndote do teu corpo e dice, aquí pasa algo. Fantástico, fantástico. José Luis Corral, defensor da monarquía, sobre todo da Edad Media, apadrinador de reyes, para facer os santos. Que bárbaros. Que bárbaros. Nacho Ares, espectacular, porque todo o que sea Tutankamón é un dos personajes máis intrigantes, xa pos que non conocemos esta historia, pero é o que está pendiente, sempre está presente, ou por unha cousa ou por outra. Entonces, sempre é interesante escoitar a alguén que sepa algo desto. E agora vennos a estrella, unha das estrellas, pero neste caso como é femenina, estrella, Luz Gabás,
a falarnos da súa novela en Luisiana. Premio Nobel, Premio Planeta. Ya llegará. Berín. Sabía que se me iba a escapar. Berín. Bueno, cuando venís aquí después pasa algo. Sí, es por eso. El hijo de Alejandro dice, yo cada vez que vengo aquí, pues o me dan una casa o no sé qué. Lo tenemos ahí vigilado. Bueno, pues no quiero entreteneros más. Solo daros las gracias estoy cambiando de idioma. Solo daros las gracias a todos los asistentes, que habrá gallegos y gente que no entienda el gallego. Gracias también al personal de la biblioteca, Vicente, Aurora, Miguel, las voluntarias, que cada vez son más, a David Rivada, que es el músico, a Fran y a Pepe, que son los que están ahí detrás cuidando que no falte nada, a las librerías, que sí que hacen un esfuerzo un fin de semana pues, para traer un libro porque si alguien lo quiere comprar, y a la Brigada de Obras, esta vez muy especial porque no han roto nada. Pues muchas gracias. Gracias, alcalde. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, querido alcalde. Lo del premio Nobel ya se andará. Ya se andará. Aquí ya sabes que los dejamos bendecidos. O sea que Luz, Javier, Nacho van a ser pronto con premios importantes. No tanto como el que tienen, pero casi, porque los bendecimos. Algo tiene esta tierra, o el agua de la tierra, o el vino, que bendice a la gente que venimos por aquí. Muchas gracias por tus palabras. Y a continuación, pues la presentación de Luz Gabás va a correr a cargo de Esther. Gracias, José Luis. Boa tarde, de novo a todos. Permítome dirixirme a vostedes en galego tras consultalo con Luz e con José Luis, que están encantados. Ademais, mostraronse entusiasmados por aprender algunhas palabras. Así que, grazas, José Luis, por acompañarnos nesta mesa. É unha honra para min presentar a Luz Gabás. Como saben, dicir Luz Gabás é dicir Premio Planeta 2022, un premio este co que conta tamén Javier Sierra, gañador no ano 2017, aquí presente nestas xornadas. Este premio no ano 2022 recoñece a Luz Gabás a súa extraordinaria novela, Lejos de Luisiana. Si ben, antes de falar desta novela, compre dicir que Luz é unha escritora xa ben coñecida por todos. Debutou coa súa primeira e exitosa novela Palmeras en la nieve, que conta coa súa propia adaptación cinematográfica. Ademais, consagrouse como escritora, como unha gran autora nos nosos días, con novelas como Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo e El latido de la tierra. E esta última, Lejos de Luisiana. Pero non só escritora, Luz é tamén licenciada en Filoloxía Inglesa e incluso se atreveu coa política, sendo alcaldesa do seu municipio. Hoxe Luz ven a falarnos deste último libro, Lejos de Luisiana, no que, a través da novela histórica, nos permite coñecer unha parte da nosa historia, con maiúsculas, chea de misterios. Pero, si ben, ademais, a min gustaríame sinalar, como tamén Luz comentou noutros coloquios aos que asistiu, que esta non é só unha novela histórica, sino, como ti mesma definiches, unha novela sobre a vida. Particularmente, quería agradecerche este aspecto e darche as grazas por agasallarnos con esta obra na que se nos invita a afrontar a vida con esforzo, esperanza e resiliencia. Grazas, Luz. Moitas grazas, Esther. Moitas grazas. Comenzamos. Buenas tardes, boa tarde. Moitas grazas por esta compañía, por estar aquí esta tarde. Cierro estas maravillosas jornadas de novela histórica. He tomado notas, he aprendido muchísimo, he disfrutado mucho de mis compañeros, cómo me siguen sorprendiendo y he coincidido con ellos en varios encuentros. Si reflexionamos un poco, hemos estado en el siglo XIX, hemos estado en el siglo XIV, hemos estado en el antiguo Egipto, antes de Cristo. Ahora
vamos a entrar en el siglo, a finales del siglo XVIII. Esto es fantástico. Nuestra amiga Rosario Raro, que también ha estado aquí, siempre dice que esto de la novela histórica es una máquina del tiempo, ¿no? En pocas horas hemos aprendido muchísimas cosas. Quiero dar las gracias, en primer lugar, al alcalde Gerardo, a la concejala de Cultura Emilia, por apoyar este maravilloso proyecto, a Aurora y a Vicente, miembros de mi tribu, al revés. Yo ya soy un miembro de la tribu de la Biblioteca de Berín, gracias a los voluntarios. Esther, gracias por tus palabras. A los amigos de Berín, también miembros de la tribu, por su compañía, sus explicaciones, por lo que he aprendido en mi viaje anterior y he aprendido en este viaje, especialmente a la familia de Roberto Berino, a María, a Enma. Hago nuevos amigos en cada viaje. Miguel Losada, también muchas gracias por tu compañía. Y Manuel, también gracias por tu compañía un año más. Estas jornadas son sobre el misterio y yo pensé, ¿qué voy a decir sobre el misterio? Si yo en realidad vengo a presentar mi última novela, pensad que en esta vorágine del Premio Planeta normalmente los encuentros son de entrevista, me pregunta algo alguien y yo respondo, pero yo sé que aquí sois muy formales y muy apasionados de la historia. Entonces he preparado un PowerPoint rápido, me disculparéis si hay alguna diapositiva que no se vea muy clara, para ilustrar de alguna manera todo lo que había en mi cabeza para crear este universo de Luisiana en los 40 años en que perteneció a España, desde 1763 a 1803. Por lo tanto, para mí el misterio sería porque no sabíamos nada de Luisiana. Bueno, esto es como otra tumba de faraones, hay una cámara, hay un descubrimiento, vamos a descubrir. Y por si se me olvida, os dejo encargados de que me recordéis que hay un gallego en toda esta historia. ¿Vale? Un gallego, sí, más importante de lo que pensáis. Pues comenzamos este viaje, pero ya sabéis que tengo, lo sabéis de la vez anterior, una vena así un poco de profesora. Vamos a irnos al pasado, a situarnos, ¿no? en lo anterior, para comprender todo este contexto de Luisiana. Bueno, entre los siglos XVI y XIX la corona española gobernaba en casi todo el continente americano. Observad en azul la dimensión. La máxima expansión fue, sobre todo, entre finales del XVIII y comienzos del XIX, porque incluye el territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana no es el estado que ahora conocemos, sino que parte, fijaos, a ver, ¿cómo se ve por aquí? Sí, pues esta es la actual Luisiana, pero es que entonces Luisiana era todo esto, hasta más o menos, porque hacia el oeste no se sabía dónde terminaba. Entonces, Luisiana quizás sería un poquito menos, pero el territorio español llegaba hasta aquí, hasta el Pacífico, ¿vale? Ya en 1893, y he puesto esta cita porque como parece que los españoles a veces pues no nos adulamos, bueno, otros lo han hecho por nosotros. Este viajero americano escribió en 1893 esta frase: si no hubiera existido España hace 400 años, no existirían hoy los Estados Unidos. Y él, bueno, pues dice que todo el mundo debería saberlo y al final, las últimas frases, dice: amamos la valentía y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. Todos conocemos estos nombres de estos conquistadores, ¿no? He marcado en fluorescente lo más importante o a qué asociamos cada explorador. Ponce de León, Florida. Cabeza de Vaca. Sobre estos hay novelas y si buscáis conoceréis autores de novela histórica actuales que han escrito sobre Cabeza de Vaca. Llegó hasta la desembocadura del río del Espíritu Santo, el río Mississippi, así se llamó inicialmente por los españoles. Hernando de Soto encontró el Mississippi. Encontró por no poner descubrir, por eso de que ya estaba descubierto, solo que, bueno, el español que llegó allí. Y la tribu Chickasaw, de la que luego hablaré, Coronado, entró en el Colorado, Narváez,
fue con cabeza de vaca por el Mississippi. Francisco de Pizarro ya lo vimos en Perú, Hernán Cortés, México, Baja California y México, y Núñez de Balboa, entonces, quien reclama el Océano Pacífico. Fijaos que estamos en el siglo XVI. Pero, de estas fechas a la llegada de los españoles a Luisiana pasan 2 siglos. Aquí os he puesto la ruta de la expedición de Coronado para que os hagáis una idea de que, bueno, o iban por aquí, veis el ratoncito, por la costa, o venían ya, digamos, de la zona de México, del actual México, por aquí arriba. Pero la zona que a mí me interesa, que es la del Mississippi, todavía está inexplorada. Perdón. En el caso de la de Núñez de Vaca, pues desde aquí Santo Domingo, Cuba, por aquí, ¿veis? Pero no, seguimos sin entrar en las tierras del Mississippi. Esta es una imagen, un cuadro típico de Augusto Ferrer Dalmau, que es quien más ha dibujado todas estas conquistas españolas. Ha pintado, perdón, de una manera maravillosa. Esta en concreto es Cañón de Colorado, Cabeza de Vaca, Vázquez de Coronado, aquí. Aquí tenemos una pintura que representa una comida de acción de gracias en la zona de Texas. Aquí tenemos a Hernando de Soto con la tribu india a orillas del Mississippi, la tribu de los Chickasaw, que sale en la novela, los nativoamericanos. Y sí que me gustaría mencionar también en este grupo de españoles por esas tierras norteamericanas, pues desde luego Pedro de Avilés, que llega a la península de Florida el 8 de septiembre de 1565, se funda la ciudad de San Agustín, que es la primera población de planta europea en tierras de los actuales Estados Unidos, y como dicen los canarios, la fundaron ellos, porque los canarios estuvieron allí en San Agustín. Sí que cuando se estudia la presencia de España en lo que es Estados Unidos, por supuesto, se habla de San Agustín como primera ciudad, como acabo de decir, pero también es importante recordar la presencia del fuerte Mosé. No sé si lo conocéis, pero fue muy importante porque acogía a los esclavos fugitivos. Todo aquel esclavo que llegaba de cualquier población, por ejemplo, en manos inglesas, solicitaban asilo y se podían quedar. Por lo tanto, esto es un episodio de la historia de España que pasa muy desapercibido, pero esto sucedía. O sea, comentaremos luego el tema de la esclavitud para que veáis que el caso de España fue diferente a otros casos de otros países. Como os decía, desde la llegada de los españoles al continente americano y esas primeras incursiones por territorio norteamericano, pasan 2 siglos hasta que el territorio pasa a ser español. ¿Y qué sucede, entre tanto? Pues que son los franceses, bajando desde la zona del Canadá por el Mississippi, quienes reclaman todo ese territorio para Francia el 9 de abril de 1862. Esta persona, Lasalle, fue quien inscribió la tierra del Mississippi para Francia. Desde entonces, bueno, estamos hablando de finales del siglo XVII, van llegando poco a poco, se van asentando franceses, pero estamos hablando de pequeños asentamientos. Hay que imaginar un territorio muy grande con grupitos de personas que se asientan en un sitio y aquello va creciendo, pero muy poco a poco. Luego os pondré una tabla de la población para que veáis las dimensiones de lo que estamos hablando. Este grabado corresponde a una imagen de Nueva Orleans en 1726. En realidad fue fundada en 1718, la ciudad. Bueno, el dibujo está realizado por Jean-Pierre Lassus, que es un señor que proviene de los Pirineos. Yo creo que al final de la charla de hoy, cuando me recordéis lo del gallego, veremos cómo está todo interconectado. La construcción de Nueva Orleans fue una construcción muy lógica, todo manzanas, muy perfectamente cuadradas, al lado del río San Luis. Fijaos que aquí pone que se llamaba
el Mississippi porque los indios le llamaban Mississippi. Originalmente también tenía el nombre inglés del río San Luis. Estos son los planos que yo empleo para construir la novela. Toda esta información es la que yo utilizo para construir. La ciudad de Nueva Orleans sufre el terrible incendio de 1788. Se destruye toda esta parte central de la ciudad. Fijaos, aquí podéis leer bien, está el río, la plaza de armas. En la anterior, aquí, por ejemplo, yo utilizaba toda esta información. Esta me interesaba porque era 1728. 1728 quiere decir que no voy a meter la pata si digo que la iglesia de San Luis estaba aquí, o si el molino estaba aquí, o si la cárcel estaba aquí, o el convento estaba allá. Esto lo tuve presente durante el proceso de redacción de la novela. Como digo, el incendio fue tan importante que yo lo tengo que considerar en algún momento de la novela. Algo me tiene que llevar a que el incendio sea importante y no solo una pincelada. Para mí sí que es importante, porque es curioso que cuando pensamos en Nueva Orleans lo asociamos a Francia. Y digo, vamos a ver, se fundó la ciudad en 1718, en 1763 deja de ser francesa, pasa a manos españolas 40 años, hay un incendio en 1788 que destruye todo el casco histórico y se vuelve a construir con la ayuda francesa, financiación francesa, con el dinero que aportó el entonces notario Almonaster, con balcones de forja, con ladrillo, y no hemos conseguido que quede en el imaginario colectivo que Nueva Orleans también fue española y no francesa. Bueno, aquí os he ubicado un poco la situación. Cuando comienza la novela empieza en 1763, después de la Guerra de los 7 Años, en la que todo fijaos, este territorio, esto en azul, es francés, y tras la Guerra de los 7 Años, la parte este del Mississippi queda para Inglaterra y la parte oeste para Francia. Es decir, Francia pierde muchísimo territorio. España ha ayudado a Francia en la guerra y ha perdido Florida. Por lo tanto, los franceses ceden a España todo este inmenso territorio, que no sabemos dónde llega hasta aquí, pero le cede todo esto. Parecen muy generosos, pero en realidad se está quitando un problema de encima, porque este territorio solo supone muchísimo gasto para ellos. Os he puesto aquí al final de la estancia de los españoles en Luisiana, veis aquí, 1803, se le dice la compra de Luisiana, es decir, cuando los Estados Unidos compran Luisiana, luego ya veremos cómo, un poco para que os ubiquéis las diferentes fechas. Y este es el mapa que aporto en la novela, un mapa casero pero muy útil. Nueva Orleans está aquí abajo, Nueva Orleans está en el lado este del Mississippi, pero en la cesión se incluye la zona oeste del Mississippi más la ciudad de Nueva Orleans, queda para España. Si os fijáis por aquí, no, ¿por qué no? ¿Por qué no sale? Socorro. Ya decía yo, pero no, oía voces, pero no, ese no quiero el anterior. No, a ver, misterios, esto sí que es el misterio. No, ni cursos ni nada. Tú has visto que hay aquí una y otra, pero en medio queda una que no quiere salir. Ahora, eres testigo que algo ha pasado. Bien, bueno, pues aquí tenemos Nueva Orleans. Continuamos río arriba por la costa de los alemanes. Aquí tenemos unas palabritas, pone Manchac, Baton Rouge, Natchez. Luego recordaré estas palabras. Esto está en el lado este, es decir, esto ha quedado para los ingleses. Esta es la zona española, Pointe-Coupé, subimos hasta la zona del Arkansas. Este es el fuerte Arkansas, que luego se llama Carlos III cuando pasa a manos españolas. Continuamos hacia arriba y esta es la zona de San Luis de Missouri, en el lado francés, luego español, y esta es la zona de Kaskaskia, que vamos a ver aquí ampliada, zona de Kaskaskia, sí,
zona de San Luis de Missouri, con los ríos Illinois, el río Ohio, el río Wabash y, bueno, y hasta aquí abajo el Mississippi. Este es el país de los Illinois. Y de aquí os quiero resaltar que, por ejemplo, aquí leemos la zona Kaskaskia, pero luego pone aquí la zona India. A ver, resulta que yo la impresión que tenía era que los nativoamericanos vivían muy aparte de los europeos y, sin embargo, en el caso, por ejemplo, de Kaskaskia, teníamos la aldea india a 2 o 3 leguas de distancia de la Kaskaskia nativoamericana. Se juntaban en el mercado, es decir, había relación entre unos y otros. No solo eso, sino que los indios Kaskaskia habían sido educados por los jesuitas en la religión católica y conocían la lengua francesa. Y, bueno, no era impensable que hubiese, pues eso, relación, pues incluso enamoramientos entre unos miembros de la aldea europea y de las aldeas nativas. De hecho, en toda esta zona del país de los Illinois, en los censos aparecen prácticamente todos los franceses de esta zona se indianizaron, se casaron con nativoamericanas. Y a la inversa, solo encontré un caso de una leyenda ya que estamos con esto del misterio, la introduzco, la leyenda de un nativoamericano Kaskaskia que se enamora de la hija de un comerciante francés. Y, bueno, él por lo que recoge la leyenda, pues es muy atractivo e incluso pues, está dispuesto a empezar su propio negocio de comercio de pieles. De alguna manera está dispuesto a europeizarse para poder conseguir el amor de su vida. El padre de la muchacha se entera, no quiere saber nada de esto, por mucho que él, bueno, pues como digo, esté dispuesto a adaptarse a los europeos. Entonces ellos huyen, pero los cogen y a ella la encierran para que no pueda, bueno, pues para que no pueda evitar lo que va a suceder. Lo que sucede es que a él, al joven enamorado, lo atan a un tronco y lo lanzan el río abajo. Evidentemente él fallece y, bueno, lanza una maldición que viene a decir que algún día de Kaskaskia nadie se acordará, apenas quedará el nombre. Bueno, de hecho, ahora, en la novela pasan muchas cosas, lo que le sucede a Kaskaskia. En la actualidad, bueno, vive muy poquita gente. Esta es la leyenda de la que yo parto para crear esta historia de muchas personas, de un territorio muy amplio, de un momento muy evocador, de barcazas de fondo plano, río arriba, río abajo, 3 meses para subir, porque fijaos, veis esos postes. Este grabado me encanta porque se ve el concepto del poste, de cómo iban río arriba, porque estamos hablando del momento anterior a Mark Twain. Nada de barcos de vapor, barcazas, sobre todo de fondo plano, con hombres empujando palmo a palmo con estos postes. Les costaba 3 meses llegar desde Nueva Orleans a San Luis y 3 semanas bajar. En este contexto de tribus nativas a ambos lados del río, comerciando con pieles de castor. Fijaos que, pues sí, es que estaban juntos. Poblaciones pequeñas en las que ya hay una convivencia, un comercio permanente entre europeos y nativoamericanos. Se juntan con las autoridades francesas. Para quien haya leído la novela, y pensad que hablo en términos muy generales para no hacer ningún tipo, para no desvelar nada, pero hay una escena en la que uno de los nativoamericanos Kaskaskia habla ante el gobernador. Era algo que solían hacer, pedían citas con el gobernador para expresar sus problemas, y el discurso que aparece en la novela es un discurso real
En la realidad fueron un jefe llamado Casquet y otro llamado Levacher, pero en la novela lo pongo en boca del nativo Ixcate. En la zona utilizo también esta información y estos grabados para ir centrando las acciones, porque estamos hablando de 40 años novelados, un contexto histórico real, 100%, todo lo que aparece en la novela sucedió en ese momento y a diferencia de lo que hacen pues, maestros como Pepe Calvo Pollato o José Luis, que se centran más en, bueno, aunque ayer Pollato me encantó lo que dijo, porque se inventa su personaje ficticio sobre un contexto real. Y digo, mira, ya estamos coincidiendo en más cosas. Pero bueno, yo en vez de reyes y gobernadores, prefiero a ellos dejarlos como parte del decorado, entendedme, del contexto y crear mis propios personajes. En este cuadro podemos ver el ataque de Colbert al fuerte de Arkansas. Me gusta, primero porque vemos cómo era el fuerte, esto sí que es como las películas. Segundo, porque Colbert fue un inglés que le hizo la vida imposible a los españoles, sobre todo que navegaban por el río Mississippi, río abajo. Estaba muy enfadado por la ayuda, ahora comentaremos, de España a la independencia de los Estados Unidos, y la tenía contra los españoles. Y aparte del mundo del río, en la novela aparece, por supuesto, el mundo de la ciudad. Fijaos que esta es la iglesia de San Luis, que no fue convertida en catedral hasta la década de los 90. Digo esto porque a veces lees cositas, novelas, etcétera, donde pone y se casaron en la catedral de San Luis. Entonces yo digo, no puede ser porque no fue catedral hasta 20 años después. Como yo no soy profesora de historia, me obsesiona mucho ser muy fiel a los hechos, y más cuando es un contexto tan desconocido y tan asombroso como me están recordando continuamente ahora los lectores. Pues entonces, que sepáis que todos los hechos históricos y descripciones son exactas de la época. Bueno, esta de aquí abajo es se ha conservado una antigua casa de esclavos, la esclavitud tiene que aparecer. Estas son imágenes que tenemos en la cabeza, pero bueno, sirve para la ambientación, las ropas. En cuanto al tema de la esclavitud, sí que me gustaría detenerme 3 o 4 minutos. Los primeros esclavos, llegan los franceses, necesitan mano de obra o criados, y entonces consiguen esta mano de obra de los asentamientos nativoamericanos, de las tribus, están allí, pues consiguen los esclavos. Entre 1717, os recuerdo, Nueva Orleans fue fundada en 1718, transportaron a más de 2.000 africanos a Nueva Orleans. Y para organizar la administración, pues se aplica el Código Negro, que se conoce el Código Negro de Luisiana. Es un decreto real de 1685, pero ya se empieza a aplicar desde el primer momento que hay esclavos allí, entra el Código Negro. Un ejemplo, el Código Negro se mete en temas de religión, de relaciones sexuales, de matrimonio, de castigos. Os pongo un par de pinceladas. Los hijos de esclavo y mujer libre eran libres. Los hijos entre esclava y hombre libre eran esclavos. Es decir, según la madre, el hijo era libre o esclavo. Castigos. Si estaba ausente el esclavo fugitivo durante un mes, le cortaban las orejas y los marcaban. Otro mes le cortaban las isquiotibiales y los marcaban. Y por tercera vez eran ejecutados. Esto estuvo vigente, el Código Negro, hasta que llegaron los españoles. Llegaron los españoles, refresco lo que he dicho, 1763, Francia regala las tierras al oeste del Mississippi a España por la ayuda en la guerra que ha perdido contra Inglaterra, y porque España ha perdido en la guerra contra Inglaterra la Florida. Le cede el territorio.
en 1763. El primer gobernador, Ulloa, no llega hasta 1766. Fijaos las fechas, 1766. Los criollos se levantan en armas y hasta 1769, cuando llega Alejandro O'Reilly con 2.000 soldados, no pasa realmente el territorio a ser español. Claro, con la rebelión de los criollos, sobre la que no me voy a extender mucho, pero que muestra el gran rechazo, rechazo total, absoluto, o sea, detestaron a los españoles, los criollos franceses. Bueno, pues O'Reilly dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para calmar a los criollos, a los hacendados, para que no vuelva a suceder pues esos levantamientos en armas, la expulsión del primer gobernador. Y entonces lo que hizo fue adaptar más o menos las leyes francesas y darles un toque español. ¿Cuál fue el toque español? En primer lugar, prohibió el comercio de esclavos nativos americanos. Por eso las relaciones con los nativoamericanos fueron bastante buenas durante la estancia de los españoles. Esto es importante, prohibió eso. En segundo lugar, continuó con el Código Negro francés, pero introdujo la ley de coartación. Esto es muy español. La ley de coartación básicamente viene a decir que se le daba la posibilidad al esclavo de trabajar y percibir un salario con el que poder ahorrar para comprar su libertad a plazos a partir de un precio acordado con el amo. Para los españoles había tres formas, o los españoles ofrecieron tres formas de conseguir la libertad al esclavo. Uno, la ley de coartación. Dos, lo que se llamaba manumisión graciosa, que era el hecho de que en el testamento pudieras conceder la libertad al esclavo. Esto era muy frecuente en esclavas domésticas y aparece en muchos documentos. Y en tercer lugar, mediante sentencia judicial a partir de denuncias. Pero esto era más difícil de conseguir. Respecto de este tema de la esclavitud, en la novela quise recuperar la historia de los cimarrones. Los cimarrones eran un grupo de esclavos que huían de las plantaciones o de sus amos y se refugiaban en los pantanos de Nueva Orleans. El más famoso es Jean Saint-Malo, que resistió la reesclavitud desde los pantanos al este de Nueva Orleans entre 1780 y 1784. Yo utilizo su figura para crear un personaje que se llama Bambula, aunque sale mencionado Jean Saint-Malo como personaje histórico detenido y ejecutado y colgado por los españoles. En el caso de la conspiración de Pointe-Coupée, es muy interesante, tiene que ver con los esclavos porque es un intento de insurrección de esclavos en periodo español en 1795 porque encontraron, los plantadores descubrieron un libro que incluía la Declaración de los Derechos del Hombre en una de las cabañas. Entonces, el caso es que los descubrieron y el juicio terminó con 23 esclavos ejecutados, colgados, y colocaron sus cabezas en picas a lo largo del río Mississippi para que sirviera de ejemplo. Bueno, pues por eso que os digo que por un lado parece que los españoles aportaban algo razonable en el tema de la esclavitud, pero por otro lado ya se notaba que los tiempos estaban cambiando y que los esclavos empezaban ya a sublevarse porque no estaban de acuerdo y porque hasta Luisiana llegan los ecos de la Revolución Francesa. ¿Te me miras ya mal? ¿No? Muy bien. No, es que importante, es que voy llegando al gallego, 5 minutos. Importante en este contexto del cual hemos visto unas pinceladas, el papel que juega España en la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, que recuerdo que sucede entre 1775 y 1783. Importante en la figura, sobre todo, de Bernardo de Gálvez. Yo me imagino que aquí los amantes de la historia algo sabéis de Bernardo de Gálvez, porque toma los fuertes de Manchac, Baton Rouge y Natchez, que están aquí, en el lado inglés, recordemos, en el lado que ha quedado inglés.
¿Qué os puedo decir? Bueno, de eso este señor podría hablar como 2 horas, pero es que está relacionado con el gallego, entonces me voy a detener aquí. Su figura es muy importante porque fue gobernador de Luisiana, porque luego fue virrey de Nueva España, murió muy joven, se truncó su fulgurante carrera militar, era sobrino del ministro de Indias José de Gálvez, y, bueno, por simplificar, sus grandes hazañas fueron, primero, en poco menos de un mes, arrebatar estos 3 fuertes a los ingleses, el primero por asedio, el primero por ataque, el segundo por asedio y el tercero por capitulación. En un mes, bueno, ya su fama se extendió diciendo quién es este hombre que ha conseguido esto. Y no solo eso, sino que dijo, bueno, ya que estos 3 fuertes son míos, me voy ahora a la Movila. Y toma el fuerte de Movila. Y entonces quiere ir a Pensacola, pero eso no es posible. Habréis oído hablar de la famosa batalla de Pensacola. Se desespera, va a Cuba, no quieren ayudarle. Bueno, tras muchas negociaciones con sus superiores que no ven nada claro esto, pues también toma el fuerte de Pensacola, y Movila y Pensacola, la parte de Florida que habían sido británicos, pasan a ser otra vez españoles. Y el segundo personaje sobre el que se habla menos es Fernando de Leiva, un hombre nacido en Ceuta que defendió en el contexto de la gran independencia americana la ciudad de San Luis de Missouri. Pero que la defiende quiere decir que era una ciudad no muy grande, amurallada, pues sí, con madera, e iba a ser atacada por los británicos y sus aliados nativoamericanos, y la tuvo que defender él solo. Si Fernando de Leiva no hubiese salido victorioso de ese ataque, pues entonces los ingleses hubiesen tomado el mando del Mississippi, y por eso se le considera el segundo importante en el contexto de la guerra de las 13 colonias que formarían los Estados Unidos. España ayudó a los ciudadanos de las 13 colonias de esta manera. Os lo he puesto aquí bien detalladito para que tengáis clara la dimensión del asunto, y a través de la figura de este señor aragonés, Aragón, el conde de Aranda, que era embajador en París y que anotaba absolutamente todo, y por eso ha quedado recogido pues, todo lo que podéis leer vosotros allí. ¿Os ha dado tiempo? Como os he prometido, la población de Luisiana, la he recogido aquí, bueno, la información que he logrado encontrar, para que os hagáis una idea. En 1763, cuando es española, 10.000 personas, el 50% esclavos, y de esas 10.000, en todo el territorio que os he marcado, 2.500 vivían en Nueva Orleans. ¿Vais viendo cómo va subiendo, pero siempre hay que tener en cuenta que un 50% son esclavos. En los censos siempre aparecen libres, blancos, mulatos, negros, esclavos, mulatos o negros. Que puedan manejar armas, no me encanta, siempre es importante. Sí, porque de hecho la población de color colaboraba en todas las batallas. Fijaos, en 1785, 31.400 sería más o menos esta cifra aproximada. En 1788, la sociedad formada por criollos, inicialmente de genealogía francesa, luego española, militares de alto rango, comerciantes o tenderos, religiosos, los que llamaban los rurales de la costa de los alemanes, que eran alemanes básicamente colonos en asentamientos, los acadianos o cajunes, se les han llamado también, de la región canadiense, que fueron bajando y asentándose por el Mississippi, los mulatos, pero poco, porque eran libres, pero poco mulatos, o sea, que fuesen más bien blancos, españoles recién llegados, aquellos que ya podían trabajar en ocupaciones, digamos, comunes, negros libres que había, como hemos comentado, nativoamericanos también en mercados, esclavos. Todo esto es lo que aparece en la novela. Hay un personaje o dos, los que sean necesarios, de cada grupo. En 1803, 40 años después de la presencia española, los españoles solo suponían un 15% de la población. Yo creo que esta es la razón, esta es la respuesta al misterio de por qué no aprendimos, no nos quedó en la mente toda esta historia de Luisiana, porque fuimos pocos. Entonces, con toda esta información, yo me monto una novela, que esto es lo que descubriréis cuando lo leáis, con familias, una familia, pues eso, familia europea, la familia Girard,
basada en la familia real de Saint-Maxence, con la protagonista Suzette, o la familia Leroux-Dubois, que está basada en la familia real Choteau. Este señor, ella es Choteau, él es Laclet, eran matrimonio, Pierre Laclet, nacido en los Pirineos, en Bedús. Este señor fue uno de los fundadores de San Luis de Missouri. A mí es que estas cosas me encantan. Yo vivo en los Pirineos y justo al otro lado de mi casa pues nació un señor que va y fundó San Luis de Missouri. Me imagino, creo también una familia africana, Bambula, Anne, Demba, o aparecen los cimarrones, como he comentado. Me monto mis familias nativoamericanas, la familia Kaskaskia con Iskate, su padre Kouroué, sus hermanos Malquayak, Ikonausa, Kabuts, la familia Quapó, para quien lo haya leído, Saracen, Mikak, los jefes Kaskaskia, que son reales, existieron así. Yo voy leyendo pues, bueno, todo tipo de actas, encuentros, papeles religiosos, donde los citan. Bueno, pues todos los reyes, todos los jefes nativoamericanos que aparecen son reales. Por ejemplo, Catherine Point tiene un encontronazo con Fernando de Leiva. ¿Os acordáis? Fernando de Leiva de Ceuta, que defiende San Luis de Missouri. Pues Fernando de Leiva primero estuvo destinado al fuerte de Arkansas y entonces en las ceremonias para buscar aliados o para mantener lealtades con los nativoamericanos, pues llevaban medallitas. Entonces ahí va Fernando de Leiva, que ha llegado a Arkansas con su mujer y sus 2 hijos, y tiene el encuentro con Catherine Point y le da las medallitas españolas. Y Catherine Point coge la medallita y dice, son más pequeñas que las francesas. A mí esto no me sirve, si quieres mi lealtad, tráeme medallas más grandes que las francesas. Bueno, tuvo muchos encontronazos con él porque además Catherine Point era un hombre intimidante. Bueno, y con esta Suzette y su esclava Anne, con la que acaba trabando una amistad especial, pues me monto esta historia de amor basada en la leyenda que os he contado antes de Iskate de Kaskaskia con una joven criolla, y todo esto de no sé cuántos personajes, 700 páginas, 40 años de historia, de lealtades que cambian, de ahora me enfado con este, ahora sigo con este, al estilo Luz, pues sucede en las tierras del maravilloso río Mississippi. No voy a acabar sin contaros lo del gallego, porque como lo vais a recordar, pues el gallego, vamos al gallego. Necesito ir atrás un momentico para para que nos centremos. Bernardo de Gálvez, a ver si lo sé contar bien, Bernardo de Gálvez se casó con Félicité de Saint-Maxence, de una familia criolla importante llamada los Saint-Maxence. La primera hija, Isabel de Saint-Maxence, se casa con el gobernador, después de Alejandro Reilly, llega Luis de Unzuaga, se casa, tiene 50 y tantos años, y se casa con una joven criolla llamada Isabel de Saint-Maxence. Esta tiene una hermana que se llama Félicité. Félicité se casa con un chico llamado Honoré d'Estrehan. Es que la genealogía me gusta, lo que pasa es que hasta que llegue al gallego me va a costar. Lo resumo. Félicité de Saint-Maxence, que entonces es, como digo, va a ser cuñada del primer gobernador español, se casa con Jean-Baptiste Honoré d'Estrehan y tiene una niña que se llama Adelaide d'Estrehan. Año y poco después de nacer la niña, o al año de nacer la niña, muere su marido. Y entonces ella se queda viuda con una niña y se casa con Bernardo de Gálvez, el gobernador más conocido. Vale. Bernardo de Gálvez ha llegado como gobernador acompañado de más militares. Uno de esos militares es el gallego, que se llama Benito Pardo de Figueroa, nacido en Cambados en 1755. ¿Lo conocéis o no lo conocéis? ¿Qué pasa? ¿No lo conocéis? Pues ahora lo vais a conocer, porque además fue importantísimo. Oye, mira, me alegro que acabar estas jornadas diciendo, oye, pues había un gallego, pero espera que no he terminado. Bueno, el gallego, Benito Pardo de Figueroa llega con Gálvez. Y entonces Adelaide d'Estrehan es una niñita pequeña, pero bueno, él es uno de los hombres, sí, militar cercano a Gálvez. El tiempo va pasando, cada uno a lo suyo, tarará. Gálvez es virrey de Nueva España. Después de su padre muere siendo virrey y entonces mandan al hijo, a Bernardo, y muere con 40 años. Entonces, estando en México,
su viuda Félicité de Saint-Maxent con la hija Adelaide, hija de su primer matrimonio, más los hijos que ha tenido con Bernardo de Gálvez, que son 2, más una póstuma que nace después de morir Bernardo, viajan a España para que los hijos de don Bernardo de Gálvez se eduquen en España. Entonces, ella es una francesa en España, a finales del siglo XVIII. ¿A quién le tiene manía el rey? A los afrancesados. Entonces, a esta pobre mujer la mandan al exilio a Valladolid y luego la mandan al exilio a Zaragoza. Y en Zaragoza se casa Adelaide de Estreján con nuestro gallego Benito Pardo de Figueroa, que aparece, pues que está por allí porque es militar. Él siempre ha guardado un recuerdo de la familia, se casa con ella, y ahora le voy a contar algo que no sabe, y en los papeles que utilizaba para documentarme me salen las, ¿cómo se llamaba antes cuando te casabas? ¿Era invitación o participación? Una participación de boda de Félicité de Saint-Maxent, viuda del conde de Gálvez, en la que participa la boda de Adelaide con Benito Pardo de Figueroa, a la marquesa de Lazán, como el vino. Los marqueses de Lazán, que se llama así, pero la marquesa de Lazán le participa la boda, que a mí me encantó porque en aquel momento va mal de dinero, o sea, la que fue virreina de Nueva España y esposa del gran Bernardo Gálvez lo pasa fatal en su exilio, primero en Valladolid. Valladolid, ¿quién es de Valladolid por aquí? Nacho Ares de Valladolid, también está relacionado, Valladolid. Y Zaragoza. Bueno, pues que sepáis que este señor fue primero militar, luego un gran diplomático, este Benito, fue, y hasta con esto termino, ministro en Rusia. Es que no es ninguna tontería, o sea, es que fue primero coronel, brigadier de infantería, mariscal de campo, vivió en París mucho tiempo, estuvo en Rusia y ya tuvo que salir de Rusia, expulsado y falleció en Riga, Lituania, de regreso de Rusia. O sea que Pirineo, Galicia, Zaragoza, Valladolid, todos hemos tenido algo que ver en esta historia de Luisiana. Muchas gracias. Mamma mía, la gota, la gota. Lo realmente extraordinario y extraño es que no hubiera un gallego en esta historia. Bueno, ¿alguna pregunta, un par de preguntas? Que Bernardo de Gálvez, dice Eva, era de Málaga. Es que tienes toda razón del mundo en enfadarte, querida Eva, la mujer de Javier Sierra, porque efectivamente era de Macharabiaya, Málaga. Yo antes de escribir esta novela había viajado a Macharabiaya, Málaga, porque estaba intrigada. O sea, ¿cómo de una aldea tan chiquita salieron 4 hombres, ministro de Indias, primer virrey, segundo virrey? Es que era algo fascinante, ¿no? Y la verdad es que luego he estado después, fui a la cripta de los Gálvez para agradecer todo lo que me había pasado, y también fui a Laurín de la Torre, porque de Laurín de la Torre salieron también los malagueños que fundaron el asentamiento en Luisiana de Nueva Iberia. O sea, 4 asentamientos de los canarios y uno importante de los malagueños. Sabía que se me quedaba algo, alguna conexión. Gracias, Eva, por resaltar esto. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Es una historia de amor, mucha historia, Allá, pero es una historia de amor la novela. Arriba a la derecha, a mi derecha. Hola, Luz. Yo tenía una pregunta, me ha quedado un poco el run run en la cabeza cuando hablabas de la esclavitud, que había 3 formas de poder ser libre, y una de ellas era mediante sentencia judicial. Sí. Claro, me sorprende pues, que en los años en los que estamos hablando, un esclavo pues ponga una denuncia a su amo. Uy, sí que había, sí, mira. Cuéntanos un poco la... Sí, pues por ejemplo, no se podían separar los matrimonios. O sea, el Código Negro recogía el que mantienen luego los españoles, que no se puede separar a los matrimonios ni a los niños, ¿cómo les llaman? Bueno, púberes, o sea, prepúberes. Hasta cierta edad no se puede separar la familia. Y que iban a
denunciaban si eso era así. De hecho, hay algún caso recogido. Uno que yo cito en la novela, de estas pinceladas que ponemos los escritores, es siendo procurador Lafrenière, que es un personaje en la novela, porque es uno de los cabecillas de la Revolución de los Criollos, es un hombre real que yo conservo en la novela, pues a él le llega una demanda en la zona de Missouri de un matrimonio a los que han separado, y él personalmente se asegura de que se cumpla la sentencia. O sea que sí que podían, sí que podían. Es curioso, nos parece que no, pero esto existía. ¿Que era más complicado? Sí, porque sobre todo la tenacidad para que estuviese vivo el proceso, digamos, ¿no? Pero sí que hay casos. Bueno, hay cosas que de verdad que que incluso te extrañan de que sucedieran entonces, ¿no? Hay un personaje en la novela, una mujer cuya vida es tan moderna que si yo la hubiese elegido como protagonista me hubiesen dicho que estaba haciendo, ¿cómo llamas tú eso?, presentismo, que me estaba inventando el pasado, pero no, ella toma una decisión, abandona a su marido y se va por amor río arriba con 4 hijos, monta su negocio, se va con su amante. Entonces, hay cosas curiosas. O una mujer que tiene una barcaza taberna en el Mississippi con la que cruza de este a oeste, de un lado, de una orilla a otra, para ofrecer el servicio de taberna. O sea, llegó un momento que dije, tengo que parar, porque me salen personajes muy interesantes, pero ya tengo que parar. Tienes que parar. Tenemos que parar, para mí, lamentablemente, ya y acabar las jornadas. No quiero acabar estas jornadas sin agradecer, lo hicimos ayer, pero lo vuelvo a hacer, a los colaboradores que han participado y que han colaborado con las jornadas. Fundación Caja Rural, Floristería Lirios, enhorabuena porque realmente la decoración, precioso, todo lo que es las flores, el atrecho de esta mesa es magnífica, es un verdadero espectáculo de color y ver estas flores tan estupendas. Por tanto, Floristería Lirios, a la Asociación Empresarios de Berín, Arte Digital Losada Rotulación y Maxina Mais Estudio Creativo, a Gadis, a nuestro querido Roberto Berino, que nos acompaña siempre con su bonomía y su excelencia, a Fragus Electricidad, a Imprenta, a los ordenadores de Berín, a O Retiro do Conde, a Panadería Germán, vaya pan, con harina de Aragón, por cierto. Germán y Emilia, gracias. Y Emilia, a Tirabeque Diseño, a los libreros que nos acompañan y que están fuera, pues ustedes ahora mismo pues quieren adquirir algún libro y Luz, Nacho, Javier, Sierra estarán encantados de firmar, y yo también, si hace falta. Muchas gracias al Ayuntamiento, querido Gerardo, como una vez más, por tu amistad y por tu confianza. Gracias a la Biblioteca de Berín, a Aurora y a Vicente, que son mis amigos, mis compañeros, y a los cuales quiero muchísimo. Además, yo soy socio de la Biblioteca de Berín. Muchas gracias a Miguel Losada por su compañerismo, por lo que sabe, por lo que nos cuenta y por lo que quiere a Galicia y a Berín. Al maestro, a Manuel Mandianes, que me mantiene permanentemente informado sobre lo que pasa en Berín. Yo recibo en el WhatsApp, a veces le contesto, a veces no, porque no quiero interrumpir, con sus textos, con sus reflexiones y con sus fotografías. Yo sé cómo es Berín en cada momento por las fotografías que casi todas las semanas recibo de Manuel. Muchas gracias por tu magisterio, Manuel. Gracias a los voluntarios y a las voluntarias de la biblioteca, porque habéis sido estupendas, estupendos. Gracias a Inés, a Juan, a Lorena, a Noelia, al pequeño Martín, que estuvo ayer fantástico. Le dije, ¿estás nervioso? Dijo, yo nervioso, dijo, ni hablar. Y a Esther, que nos ha acompañado en esta última sesión. Y insisto una vez más, porque estoy muy orgulloso de los jóvenes de Berín, que el año pasado, en la sesión del viernes por la mañana, y ayer, en la sesión que participaron Nacho Ares y Javier Sierra sobre el cómic de la pirámide, magnífico cómic, no se lo pierdan, de Javier Sierra, cómo estuvieron atentos, participaron. No soy yo ni una voz durante una hora y 10 minutos. Es fantástico. Tienen ustedes unos hijos, tienen ustedes unos jóvenes en Berín que son extraordinarios. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Yo soy uno más de Berín, soy un maño en Berín, o uno de Berín en Mañolandia, ¿no?, que dicen algunos, y yo estaré encantado de volver a Berín siempre que ustedes lo pidan, siempre que me lo demanden, para
aportar mi pequeño granito de arena en el conocimiento de la historia que tanto nos apasiona. Y el colofón... Esto voy a acabar ya. Además, ya ven que el agua de Berín me sienta estupendamente y me rejuvenece 7 años que parecen 15 menos, ¿no? Gracias, Berín, gracias a todos y a todas ustedes, pero el colofón evidentemente tiene que estar a cargo de nuestro querido David con su música que pone fin a estas jornadas, un gran final, un gran colofón, y cuando acabe David, en la entrada en el hall, en el gran hall de este magnífico edificio, de este magnífico auditorio, estarán los libreros y los libros y los autores para dedicar sus libros. Muchas gracias y los llevo ustedes en el corazón.